Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión mensual virtual y es un gusto para mí presentar a la doctora Nadia Millán Sánchez, quien es médica radióloga, colaboradora de esta unidad de imagen mamaria en CT Scanner San Ángel, y me da mucho gusto presentarla para este tema que en muchas ocasiones tenemos que conocer todo el espectro de posibilidades de lesiones para poderlas diferenciar. Así que creemos que es un tema de interés para todos los involucrados en esta área de la imagen mamaria. Gracias, Nadia. Adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión mensual virtual y el tema de hoy es lesiones papilares de la mama. Bueno, recordemos que la mama anatómicamente está compuesta de 15 a 20 lóbulos, cada uno con su respectivo conducto mayor o galactóforo, el cual llega directamente al pezón y se divide para su estudio en conducto galactóforo mayor, segmentario, subsegmentario y terminal. Antes de desembocar al pezón, tiene una dilatación que también se conoce como seno o ampolla. Los conductos drenan hacia el pezón de forma central y periférica. Se cree que estos conductos que drenan a la porción central del pezón tienen una dirección central y hacia la pared torácica, y los que son periféricos de forma radial y hacia la periferia de la mama. Histológicamente, el conducto está compuesto por su membrana basal, una capa de células mioepiteliales y las células epiteliales. Mastográficamente es normal no ver los conductos, eso es lo normal. Y cuando los vemos, van a estar delimitados por la grasa periductal. Esta es una mastografía digital en proyecciones craneocaudales normal y los conductos no se visualizan. Por ultrasonido, de igual forma, los conductos van a estar obliterados o no van a ser visibles, como en la imagen de la izquierda, o los podemos ver como estructuras tubulares en la región retroareolar, anecoicas totalmente y que se van estrechando de forma periférica. Eso es lo normal. Hablamos de ectasia ductal cuando los conductos de la región retroareolar miden más de 3 milímetros en esta región ampular o más de 2 milímetros en conductos distales, y esto generalmente es secundario a una inflamación periductal. Como en este caso, que tenemos proyecciones de mastografía digital en proyecciones craneocaudales, y si observamos en las regiones retroareolares hay densidades tubulares, lo cual se confirma en las proyecciones oblicuas y que se disponen de una forma radial, y esto corresponde a una ectasia ductal. En los cortes de tomosíntesis podemos delimitar de una mejor manera estos conductos en ambos lados, como estas estructuras tubulares radiodensas. Las proyecciones oblicuas del mismo caso, únicamente para que vean cómo la tomosíntesis nos ayuda a definir mejor estas estructuras y su extensión. Es el mismo caso que el previo. Y bueno, por ultrasonido esto es lo esperado. Ver conductos de la región retroareolar que miden más de 3 milímetros con un interior totalmente anecoico, bilateral, y estos son hallazgos benignos. Otro caso de una paciente, observamos sus proyecciones oblicuas en mastógrafo digital, donde salta a la vista una imagen nodular en la mama derecha, lo cual se corrobora en las proyecciones craneocaudales, y en la región izquierda no es tan evidente esta presencia de los conductos, pero si vamos a las imágenes estáticas de tomosíntesis, vemos estas estructuras tubulares que se extienden prácticamente hacia todos los cuadrantes de la mama. La proyección oblicua, donde vemos esta extensión de los conductos, pues básicamente hacia la fascia del músculo pectoral. En el lado derecho, el nódulo que habíamos comentado, mejor delimitado en tomosíntesis, y por ultrasonido corresponde a un quiste. Y los conductos de la región retroareolar
son anecoicos normales. Bueno, pasemos al tema de las lesiones papilares y vamos a iniciar con los papilomas. ¿Qué son los papilomas? Son tumores benignos de la mama y son secundarios a una proliferación papilar del epitelio ductal y que son sostenidos por un tallo fibrovascular. Son poco frecuentes. La edad pico es de 40 a 50 años, con un promedio de 48 años. Estos papilomas pueden ser centrales o periféricos, únicos o múltiples. Clínicamente, más de la mitad de las pacientes presentan secreción espontánea a través del pezón, la cual puede ser serosa o hemática, y los nódulos se van a localizar centralmente o en la región retroareolar debido a que surgen básicamente de los conductos galactóforos retroareolares. Estas lesiones se consideran de riesgo ya que incrementan el cáncer de mama en 1.5 a 2 veces en comparación a la población sin esta patología. Para la detección de estos papilomas contamos con diferentes técnicas de imagen. La mastografía no tiene tanta sensibilidad como nos gustaría en los nódulos subareolares, sobre todo en mamas densas, pero pueden presentarse de esta manera como nódulos subareolares asociados con no calcificaciones gruesas amorfas, o podemos observar un conducto dilatado, que es el primer indicio. La galactografía nos va a mostrar defectos de llenado, obstrucción parcial o total de un conducto, y consiste básicamente en inyectar medio de contraste hidrosoluble a través del orificio del pezón que presenta esta secreción. El ultrasonido se considera hoy en día el método de elección, más aún con los transductores lineales de alta frecuencia, que nos dan una mejor imagen, y su sensibilidad varía del 65% y su especificidad del 75 al 85%. Como este ejemplo de una paciente, una magnificación de la región retroareolar derecha, donde observamos un nódulo retroareolar radiodenso sin calcificaciones asociadas. Por ultrasonido lo observamos predominantemente líquido, sin embargo hay un nódulo sólido mural, y bueno, esta imagen es muy sugestiva de papiloma, lo cual se confirmó mediante biopsia escisional. Este es un estudio de galactografía donde observamos el conducto galactóforo que se canuló y se inyectó el medio de contraste. Normalmente se vería todo brillante y aquí observamos un defecto de llenado. Actualmente la galactografía es poco común que la realicemos, ha sido prácticamente sustituida por el ultrasonido, pero es importante saber que no es tan fácil técnicamente y que más de un 25% de estos procedimientos son fallidos. Entonces sí es un estudio útil, pero ya no usado tan frecuentemente. Por resonancia magnética, estas son imágenes sagitales en T2 con supresión grasa, donde observamos la ectasia de los conductos, y de forma más distal a ellos una imagen irregular correspondiente a papiloma. Algunos de los diagnósticos diferenciales que debemos de tener cuando vemos un nódulo en la región retroareolar es la ectasia de conductos, como es en este caso de la paciente en proyecciones oblicuas de mastografía digital, un nódulo radiopaco bien circunscrito en la mama derecha, muy cercano al pezón, en las proyecciones craniocaudales, y por ultrasonido se ve predominantemente hipoecoico, con un halo hipoecoico bien circunscrito y vascularidad periférica. Esto básicamente, pues en ocasiones es muy difícil distinguir de papiloma, pero en esta paciente fue una ectasia secundaria a una inflamación periductal, y secundario a esto, estos conductos se distienden y se llenan de restos celulares. Generalmente las pacientes son asintomáticas o presentan un nódulo palpable. Otro caso es una mastografía digital en proyecciones oblicuas, y observamos en la región retroareolar una imagen tubular radiopaca, lo cual se confirma en la proyección cráneo-caudal. Básicamente en la mama izquierda es normal. Por ultrasonido, igual observamos un nódulo ovoideo circunscrito con un componente sólido y líquido menor a 1 centímetro. A esta paciente se le realizó biopsia guiada por ultrasonido, y bueno, el diagnóstico fue condición fibroquística e hiperplasia focal de células apocrinas sin atipia
y cambios de células columnares. Otro tipo de papilomas que podemos observar son los papilomas periféricos, los cuales van a surgir de la unidad funcional terminal ductal. Estos papilomas generalmente son asintomáticos y por imagen, cuando son pequeños, pueden ser indistinguibles de un cáncer invasor. Como en este ejemplo, que es un ultrasonido en una paciente donde se observó un nódulo muy pequeñito, menor a 1 centímetro, en el cuadrante inferoexterno izquierdo a 4 centímetros del pezón. Es predominantemente sólido, sus márgenes son microlobulados. Y bueno, en las proyecciones de mastografía es un tejido fibroglandular, no se logra delimitar adecuadamente, pero recordemos que estaba en el cuadrante inferoexterno, podría ser este, y la proyección magnificada con la marca metálica en piel nos ayuda a delimitar mejor estos nódulos. Y este paciente, debido a las características, pues también se realizó la biopsia guiada por ultrasonido, donde observamos que al procedimiento se colocó un clip metálico, las proyecciones de mastografía del control postbiopsia, donde observamos este clip en el cuadrante inferoexterno, y el diagnóstico fue de un papiloma intraductal. Tenemos estudios funcionales que no necesariamente se utilizan para el diagnóstico inicial de papiloma, pero también nos han dado pues cierta sorpresa cuando tenemos estos hallazgos, como en el de esta paciente, que tenía un nódulo radiopaco en la interlínea de cuadrantes externos de la mama izquierda, que era complejo por ultrasonido, es decir, que tenía un componente tanto sólido como líquido, y en la mastografía por emisión de positrones, que es un estudio funcional, observamos cómo tiene captación del radiofármaco. En la proyección magnificada se delimitan mejor sus bordes microlobulados y una calcificación adyacente. A veces nos gustaría que estas lesiones no fueran tan sospechosas y, bueno, en este caso el LTV era de 2.91 y que incrementaba de forma tardía, ¿no? Y bueno, esto se debe a que es una lesión vascularizada y eso es lo que nos hace dar este tipo de sospecha que es un poquito más alta a una lesión benigna. Tenemos otro caso, una paciente, su mastografía en proyecciones craniocaudales y lateral izquierda, donde se delimita un nódulo de forma parcial en el cuadrante superoexterno izquierdo. Por ultrasonido, este nódulo es predominantemente líquido, pero tiene igual un nódulo sólido mural y también tiene engrosamientos focales de la pared, medía 3 centímetros. Las regiones retroalveolares son normales. Y al Doppler color observamos cómo está su tallo fibrovascular. A esta paciente se le realizó biopsia con sistema corte-aspiración o asistido al vacío, donde observamos que posterior a la biopsia pues existe una franca disminución en el tamaño de este nódulo, por lo que es importante colocar un clip metálico al finalizar para conocer el sitio exacto del nódulo. Son las imágenes posteriores a la biopsia donde observamos este clip que les mencioné y bueno, el diagnóstico de esta paciente fue un papiloma de células oncocíticas y fibrosis hialina del estroma. Los papilomas múltiples pueden tener localización periférica, son menos comunes que los papilomas solitarios y rara vez se asocian a secreción del pezón. Generalmente se presentan como un nódulo palpable si es que se presentan con algún síntoma. Es importante saber que estos se asocian más frecuentemente a atipia, a carcinoma in situ o invasor o a otras entidades como la adenosis esclerosante y la cicatriz radial. Tenemos este ejemplo de ultrasonido donde observamos el pezón e inmediatamente por debajo un nódulo sólido intraductal, pero observamos que en la porción distal de este conducto existe otro nódulo. En la imagen funcional observamos cómo estos nódulos presentan una captación importante del radiofármaco en la proyección craniocaudal y lateral. Este es otro ejemplo de una paciente con un tejido muy denso que observamos en estas proyecciones oblicuas y en las craniocaudales pues es básicamente imposible delimitar algún tipo de nódulo, pero el ultrasonido pues ejerce un papel predominante en estas pacientes y en la mama derecha se pudieron identificar al menos 4 nódulos, algunos de ellos totalmente sólidos,
otros con un componente sólido y líquido. Esto es en la mama derecha, y en la mama izquierda, pues básicamente los mismos hallazgos. Nódulos sólidos, algunos con un componente líquido periférico. Esto nos hace sospechar de papilomatosis múltiple. Este es otro tipo de presentación que podemos observar en los papilomas, como calcificaciones gruesas, heterogéneas, como en esta paciente, que en el cuadrante superoexterno tenía estas calcificaciones asociadas como a una densidad tubular. Sin embargo, pues en este nivel es difícil sospechar de que pudiera tratarse de un papiloma. Se realizó biopsia guiada por estereotaxia, donde observamos la imagen con la aguja ya en el sitio indicado y la muestra de los fragmentos, la radiografía, donde se corrobora la presencia de calcificaciones y el diagnóstico de esta paciente con papiloma intraductal con esclerosis y calcificaciones. Otro caso similar es de esta paciente donde tenía también calcificaciones gruesas heterogéneas en la mama izquierda, en el cuadrante superinterno o interlínea de superiores, se corrobora en la proyección lateral. Y bueno, por ultrasonido lo que nos llamaba la atención es esta imagen hipoecoica heterogénea con sombra debido a estas calcificaciones, ¿no? No esperábamos que por ultrasonido nos diera esto, pero pues básicamente las calcificaciones son muy gruesas, lo cual se corrobora con la marca metálica en piel y proyección magnificada, y en esta paciente también se trató de un papiloma esclerosante. La paciente fue sometida a biopsia excisional con su control postquirúrgico, donde observamos los cambios en la mama izquierda y las grapas metálicas que señalizan el sitio de la biopsia. Otro caso es de esta paciente en proyecciones oblicuas de mastografía digital. También es un tejido denso, pero podemos delimitar un nódulo en la mama izquierda, en el cuadrante superior, que en la proyección craniocaudal se confirma que es interno, superinterno, pero en la región retroareolar de dicho lado también se observa una imagen nodular. En la mama derecha básicamente no se observan nódulos. Y por ultrasonido, bueno, estos nódulos son sólidos. Aquí tenemos el que se localizaba hacia los cuadrantes internos izquierdos y el de la región retroareolar. Tenía otro hacia el radio de las 3, pero llamó aún más la atención la presencia de este nódulo complejo con un nódulo sólido mural y componente líquido que medía 2 centímetros con 3 milímetros. Por lo que a esta paciente se le sugirió realizar biopsia, la cual fue guiada por ultrasonido con clip posterior a esta biopsia, la proyección de control, y vean cómo están los otros nódulos adyacentes y también el retroareolar y el sitio de punción. Bueno, esta paciente se trató de un papiloma típico en la aguja de corte. Sin embargo, esta paciente fue llevada a una biopsia excisional y no tuvo recategorización hacia malignidad. El SEA papilar in situ es un subtipo del carcinoma ductal in situ que suele asociarse, como el resto de los in situ, a calcificaciones. Es raro e involucra extensamente el sistema ductal. Suele ser multicéntrico, asociarse a microinvasión o alta recurrencia después de la escisión cuando se compara con otros carcinomas ductales in situ. Como en este ejemplo, es una proyección lateral y magnificación del cuadrante interno, donde observamos calcificaciones heterogéneas de distribución regional y profundidad posterior en la mama derecha. Las imágenes de localización para la biopsia estereotáxica, donde observamos también algunas lineales muy sospechosas, y bueno, la biopsia estereotáxica confirmó el diagnóstico de carcinoma in situ de tipo papilar. Hablando del carcinoma papilar, es raro, es menos del 2% de los cánceres de mama y generalmente se presenta en pacientes posmenopáusicas. 50% van a estar localizadas en la región retroareolar y se pueden subdividir en sólidos, intraquísticos o invasores. Generalmente se presentan de forma redonda u ovalada. Es menos frecuente que se presenten de forma irregular debido a que no presentan gran reacción desmoplásica y se pueden asociar a calcificaciones. Por ultrasonido pueden ser totalmente sólidos o complejos, es decir, componente líquido.
como en este caso, que es una paciente que tiene una gran tumoración en la región central de la mama derecha y se asocia a múltiples calcificaciones, algunas lineales, heterogéneas, sospechosas. Se le realizó mastografía por emisión de positrones debido al tamaño del tumor y vemos la intensa captación del radiofármaco en prácticamente toda la mama, pero aparte, esta paciente tenía en la axila un ganglio sospechoso de que pudiera tener metástasis. La imagen de dicho nódulo por ultrasonido, totalmente sospechoso. Y bueno, la ventaja de hacer estos estudios en conjunto, tanto la mastografía por emisión de positrones como la tomografía, como el PET-CT, perdón, en estas pacientes con tumores de gran tamaño, pues nos permite evaluar a distancia también esta enfermedad. Y observamos ganglios anormales en la cadena mamaria interna y en corte axial de tomografía la intensa captación del radiofármaco en la mama. Otros ganglios retropectorales y axilares, así como cervicales o supraclaviculares. Y bueno, esta paciente fue sometida a un protocolo de tratamiento a base de inmunoterapia. Vino recientemente a su control post-tratamiento y observamos cómo esta tumoración ha disminuido de forma importante. Aquí está el clip de la biopsia inicial e incluso las calcificaciones se observan en menor cantidad. Todavía persiste un poco el ganglio con aumento en la densidad y por ultrasonido la imagen que vimos inicialmente pues es totalmente diferente, ¿no? Ya básicamente es imperceptible. El ganglio sí aún persiste con un poco de engrosamiento cortical, el ganglio de la axila derecha. Y bueno, la imagen de mastografía por emisión de positrones, pues es muy bonita, muy aparente, ¿no? Como existe una respuesta a este tratamiento, no completa, pero bueno, sí es muy importante la disminución del tamaño tumoral. Y bueno, como conclusiones, tenemos que estas pacientes que presentan una telorrea espontánea unilateral, hemática o serosa, pues es sospechoso de que pudiera ser un papiloma. Es importante a estas pacientes tener una evaluación inicial de mastografía por ultrasonido, que básicamente van a ser concluyentes en la mayor parte de los casos. Y bueno, en algunos casos de duda o métodos complementarios existen los métodos funcionales, como lo acabamos de ver. Y bueno, en estas pacientes es muy importante elegir el mejor método de biopsia, ya que es controversial el método con aguja de corte. Nosotros usamos el asistido al vacío o corte aspiración, pero en otros lugares se inclinan por la biopsia excisional, que también nosotros creemos que en el caso de pacientes con lesiones papilares, pues sí sería indicado si no se cuenta con los dispositivos de asistidos al vacío. Eso sería todo. Muchas gracias.